Bueno, pues hemos comenzado este apartado la amiga Lali González, oiga de fondo se risa porque le poníamos, como no, ese tema de la parranda villera, donde ella está también, pues por supuesto, como un miembro más, dirigida por Huicho Esteves, por José Luis Esteves Ramón, este tema dedicado a los mojos, porque claro, en la mañana tenemos, Lali, muy buenas tardes. Buenas tardes, mi niño. ¿Qué tal a ti y a todos los queridos radios oyentes? Bueno, por la mañana tenemos ese tutti frutti que suena muy fresco, muy mañanero los martes, pero también por aquí iremos poniendo, hoy ponemos este tema de la parranda, pero hay más temas de la gastronomía que están precisamente muchos en el folclore canario, así que por aquí te pondremos alguno de ellos, ¿de acuerdo? Gracias, muy amable, gracias. Y además, como el otro día hablamos de los mojos, pues bueno, qué mejor que el mojo canario, el mojito canario, ¿eh? Sí, señor, sí, Como señor. tú me dijiste que esta mañana le ponía yo mojo a la situación. ¿A qué le gusta el mojo a la gente? Sí, con lo de los Beatles y lo de las guaguas en el Hospital del Norte, la verdad que eso es una vergüenza, pero es lo que tenemos, es nuestros queridos políticos y es lo que toca, o sea, bueno, son del sur y entonces pues todo va para el sur y para el norte pues nada, a la cola. Como a la cola pesicola, como decían antes. Yo lo único sí les digo es que vuelvo a retirar lo mismo. Lo único que me mueve es el beneficio de los ciudadanos y la verdad que duele un montón cuando uno va y miras en el mapa que tienen Titsa y ves tú donde llega la 353, la 363, no me acuerdo exactamente los números, pero bueno, la gente que lo coge sabe, ¿no? Y ves tú cómo se ve el puntito en buen paso y cómo se ve la rayita negra, cómo circunvala todo hasta llegar al hospital. Digo, 300 metros a gente mayor, a todo, la verdad es una vergüenza, es una vergüenza. Mira, también nosotros a veces nos merecemos lo que tenemos. Sí, porque no nos porque quejamos. Si nos moviéramos más para todo, como en la península, en cualquier sitio, se mueve, en Gran Canaria se mueven para cuando quieren reivindicar una cosa. La gente protesta, pero aquí como estamos todos calladitos, pues bueno, pues será que nos pensarán que nosotros nos tienen todos como ahí, que nos echan como las gallinas que nos echan unos granitos de millo y vaya usted comiendo, exactamente. De millo rolado, como dice el otro. Exacto, mi niño, exacto. Bueno, y lo mismo sucede con lo de los Beatles, que está bien que se hable, que hayan conferencias, que le pusieran ese debate, que le pusieran a don Nicolás Lemus González Lemus, mejor dicho, que es uno de los grandes, que siempre escribió en su libro, y yo tengo por cierto, una copia de la carta que les envió a los alcaldes, especialmente que están más relacionados con lo que es el norte, sí, tanto aquí en Los Realejos, Puerto de la Cruz, La Orotava y Codo, etcétera, y es una pena que no se le ponga más, bueno, ahora sí, con esta cosita, pero llega tarde. Yo creo que tendríamos que tener una estatua. Tú imagínate cuánta gente vendría de fuera a sacarse la foto con los Beatles. Y los ingleses, los noveleros es que son. Yo no sé qué miras de turismo tenemos aquí, pero desde luego el norte, como nos espabila, y todo está en el sur. Es lo que te digo, es lo que te digo, nos echan unos granitos de millo y pónganse ustedes a comer y no estén mirando para los lados, eso no les interesa. Bueno, pues nosotros, ¿por qué no quede, verdad, Lali? Por decir lo que no quede, nosotros sentimos el norte, amamos al norte y por supuesto, eso no quiere decir que la gente que está en la política, la gente que está en otros foros, no lo quiera, pero nosotros no tenemos las ataduras que pueden tener otros y desde aquí lo hacemos factible porque nos duele mucho eso, ¿no? Y sobre todo lo más sangrante es lo de la gente que tiene que ir al hospital del norte y me ha llamado y bueno, y tú dices, bueno, ahí queda. Pues hablemos de papas y de gofio. De papas y gofio, sí señor. Oye, te tengo hoy también en el vídeo, así que saludo a toda la gente que nos sigue en el vídeo, con tus fotografías, magnífica fotografía, vestida de maga, como tiene que ser la Villa de la Orotava. Muchísimas gracias. Bueno, Lali, ¿hoy qué nos quieres hablar? Mira, ya, aunque el tiempo, lo que decía Dani en esta mañana, con lo de esto yo bajé todas las macetas, quité todo de los desagües, todas estas cosas, y bueno, pero mejor es así, ¿no? Sí, que no más vale prevenir, aunque no aciertes mucho. Prevenir antes que curar, sí. O sea, más vale prevenir que curar. Entonces, ¿tú qué estás proponiendo? Pues mira, vamos a empezar con los potajitos, a la cucharita. Ay, qué rico, lo de sopla. Exacto, qué yo bueno. Tengo para hoy un potajito de primero, un potajito de
de lentejas. Un potajito de lentejas. Un Guau. potajito de lentejas Sí. con calabaza, una piñita y unas costillitas. ¡Uy, qué rico! Tú Bueno, sabes que ese es mi plato preferido, no sé si lo sabías. pues no lo sabía. Sí, y bueno, tú dices, no, yo estuve en la academia también militar y Sí. a mí me gustan las Sí, lentejas. el Así rancho, tú sabes que el rancho, como decían, el rancho de lentejas se suponía Sí. que eran en los cuarteles, ¿no? El Sí, rancho de sí. lentejas. Sí, por eso dice Bueno, que la gente dice que no, si estuviste ahí no te gusta. Pues a mí sí me gusta, ¿qué quiere que le diga? exactamente, que si no te las comes, si no las Las dejas. dejas, sí. Y después te lo puedes, como digo yo, con un fisquito de gofio y una manzanita o una gallita de uvas que Sí. todavía hay de las nuestras. Bueno, Bueno, en casa tenemos una cosa nada más antes de dejarte todo el tiempo para sí, ti, que sí, dice, como a mí me gustan mucho las lentejas, que por cierto, ayer las hizo Goretti y hoy sí. tendremos de nuevo, me dice, o tendremos para mañana y demás, dice, como era, me dijo, lo dice mi hijo, creo que me lo dijo una vez, Romén, dice, las lentejas, las come o las deja, y si las deja se las come papi, así que... Todo queda en casa, o sea, no se desperdicia nada. Bueno, muy Y además bien. es eso, que no, la lenteja es un plato que puedes hacer, si te sobran, pues eso te las acompañas con arroz o con papas fritas, Sí, o después te haces una cremita de lenteja, le añades unas papitas y haces una cremita que sí, es riquísima, ¿no? O sea sí. que, bueno, mira, ponemos en un cacharrito, en un caldero, de esos que tenemos especialmente para los potajes, ponemos como 3 litritos de agua, ponemos 200 gramos todo en crudo, 200 gramos de lenteja, le echamos un buen chorro de aceite, picamos una cebolla. ¿Lali? Dime. Ah, no, que se te fue la Se fue señal. La señal, sí. Bueno, eso, a ver, bueno, un chorrito de aceite quedaste, un ¿no? chorrito de aceite, o sea, ponemos el agua, Ujú. ponemos como un kilito de papas porque ya luego, o un kilo no, perdona, medio kilo de papas porque como luego tenemos las lentejas Ujú. y es harina y Sí, tenemos la calabaza también, pues para que no sea tanto, ¿no? sí. Entonces empezamos, ponemos el agua, un buen chorrito de aceite, una cebollita picada, las papitas y las lentejas. Entonces cogemos un trocito de calabaza, como 50, 100 gramos de calabaza, Ujú. lo partimos en trocitos también, se lo ponemos unos trocitos de costillita que hoy vienen a media sal, Sí. porque como todo esto lleva sal, pues las lavamos bajo el chorro, las partimos y las ponemos en el potajito también, y una piñita pues partida en 4. Entonces, todo eso, tapamos el caldero y lo ponemos a cocinar. Cuando empiece a hervir, le bajamos el fuego y entonces le damos de vez en cuando unas vueltitas y vamos dejando que se cocine, o sea, que se guise, que quede apotajadito. Cuando ya veamos que las papas y las lentejas están guisaditas, pues con la espumadera, pues vamos como escachando un poquito las papas, ¿no? Y cuando ya veamos que está bien, que está guisadito, rectificamos de sal y lo dejamos apartado. O sea que es un potajito Ujú. de los nuestros que es bastante contundente, y aparte de eso, pues para gente que sea muy comelona, bueno, haces un segundo plato, Sí. pero para mí, por ejemplo, eso, lo Sí. que dije antes, te lo comes con una cucharita de gofio Ujú. y una manzanita, tiras por una manzanita o una gallita de uvas, que es el conducto que nosotros siempre decimos, ¿no? Ujú. A mí lo que sí me gusta es que, claro, lo decías tú antes, cuando apetece cuando ya empieza el tiempo fresquito, Exacto, porque incluso en verano te puedes comer una cremita, como dices tú, bien sí, molidita, fresquita, porque los incluso, veranos es son más las cremitas. sí, a mí me gusta, incluso lo reconozco, hay gente que le pone hasta azúcar, he visto gente que le pone, yo le pongo un poquito, a mí me gusta con un poquito de vinagre, Ah, curioso. bueno, De chico pues sí. menudo cogí esa manía, Por bueno, eso, por y eso entonces te pues, digo que sobre gustos no hay sí, nada escrito, sobre colores sí, pero sobre gustos no hay nada escrito. bueno, Y pues, después, ¿y después qué haces? Venga. de segundo, bueno, ya tenemos el potajito, y de segundo, bueno, y si lo podemos hacer como 2 horitas antes o el día antes, después lo tienes más rico y después está mejor al día siguiente, ¿no? Cuando lo vayas a hervir para... Y estos potajes sí, yo no suelo ponerle tomate, Ujú. porque hay gente que le pone un tomate, pero yo no suelo ponerle, Sí, lo por, pone un poquito ácido, ¿no? sí, es una de las cosas que te oxida los potajes. Bueno, que yo a los potajes, excepto al rancho, Ujú. a ningún potaje le pongo tomate. Ah, vale. Pero siempre es bueno cuando terminas de comerlo, o sea, que ya dices, bueno, ya no lo voy a comer y lo apartas,
para que se enfríe, o sea, siempre es bueno hervirlo. Vale. Tanto cuando terminas de comer, que ya no vas a coger más potaje, volverlo a hervir y dejarlo ya que se enfríe y después pues lo pones en donde tú quieras y lo pones en la nevera. Sí. Pero siempre es mejor dejarlos en hondillas de cristal y nunca en los calderos, porque tenemos la costumbre esa de poner dejar los potajes en los calderos. Sí. Mejor es que no, ¿sabes? Vale. Porque, perdona, Mini. Sí, no, que bien, que bien. Es decir, que yo eso lo hago yo, por ejemplo, yo pongo el caldero, como bien dices tú, yo espero que se enfríe y después lo meto en la nevera. Entonces deberíamos pasarlo a Sí, un... pasarlo siempre mejor en hondillitas de cristal Vale, que vale. tengamos, o una tapucuero o una cosita de plástico, Sí, pero no sí. plástico de este plástico que encuentras en todos sitios, sino un plastiquito mejor de estas hondillitas que tienen ¿Y por qué, tapita. Lali? ¿Por qué? Por eso, porque si el caldero, según como sea, si es de aluminio o lo que sea, pues para que no, porque a veces si tú te comes al día siguiente, sacas el potaje de la nevera, en algunos casos, si encuentras un arito como negro alrededor del potaje, Sí. o sea, en la orillita del potaje, puede que sea lo que tenga el caldero, el material de lo que esté hecho, que ataca un poquito a los potajes o a las carnes o a los pescados o a lo que sea. Por eso es mejor, como en este caso antes siempre decíamos el aluminio, ¿no? Sí. El aluminio, tú ponías las cosas, bueno, no había neveras, pero bueno, dejabas un potaje enfriándose, lo dejabas encima del pollo de la cocina y al día siguiente tenía ese arito alrededor negro. Sí. Y eso era porque esto del potaje, pues como decía, atacaba al aluminio. Si le ponías un tomate, pues eso, esa acidez, o sea, esa acidez de las cosas, pues se quedaban alrededor del potaje y tenías ese arito, como digo, Bueno, negro, bueno ¿no? saberlo porque, como digo, mucha gente, yo incluso, de hecho, Y las lo lentejas hago. es una de esas cosas. Y Lali, una cosita, cuando Dime, se dime. va a hervir de nuevo, tiene que tener mucho cuidado, porque se te puede pegar rápido. No, porque si está muy espeso, pues le añades un poquito poquito más de de agua sí. y siempre hacerlo a fueguito lento, como Lento. las cosas nunca con prisa, sino siempre a Oye, y fueguito una lento. pregunta que te Dime. hago, si tienes que revolver o si tienes que hacer Sí. algo, ¿qué utilizas? ¿Palo, Me- madera o metal? No, siempre para todo, mejor la madera. Madera. Por eso tenemos siempre en casa una cucharita de palo, Sí. un cucharoncito que no sea de aluminio, cuando digo aluminio me refiero a este material del que suele, pero antes eran los cucharones, pues era todo de aluminio, ¿no? Y hoy en día hay espumaderas de madera, yo tengo espumaderas de madera. Sí. Si frío un huevo, pues para no meter en la sartén, porque tú sabes que hoy muy bien. Lo de las espumaderas normales no veas, porque muchas veces se te pega todo y bueno, por sí, eso. esa que depende que dice que son fenomenales, de eso nada. Exactamente. ¿Tú recomiendas la de madera entonces? Exactamente, sí, y además eso te vale 1 euro y pico, o 90 céntimos. En los chinos, que las hay en todos sitios, las hay, entonces pues eso, o sea, el material ese. Hay unas que son plásticas también, plástico duro, y también son muy buenas, o sea, que las cosas estas, cuanto menos, mejor, pero si las tenemos, bueno, pues las usamos, pero ya te digo, para revolver siempre, yo tengo un cucharón plástico también, plástico de ese duro, Sí. y entonces, pues, ¿Sabe? uso esas cosas así, pues, para revolver y demás. Me vino a la memoria un recuerdo muy bonito de casa, de mi madre, porque mi madre, como dices tú, después la reciclaba, ¿no? La hacía otra cosa, y entonces hacía el arroz con las lentejas, pero cuando eran lentejas, que no era tanto potaje, ¿no? Y después cogía el compuestito de lentejas. Ponía el aceite, freía unas rodajitas, unas rueditas, como dices tú, de pan con aceite. De pan frito, sí, siempre. Oh, qué bueno. Acompañar esos corroncitos o menuditos o en sabor en inolvidable. rueditas. Sí. Muy bien, Lali, pues teníamos esa especificación. Tengo tiempo para... Bueno, por supuesto, todavía nos queda mucho. Bueno, pues entonces después vamos a hacer, ahora que es tiempo de setas, setas o champiñones, pero en este caso son setas, pues tú compras una bandejita, porque te suelen venir en bandejitas, una bandejita de setas y la partes en tiritas, ¿no? Las lavas, las pones en una coladera a escurrir, y entonces mientras tanto pones una sartén al fuego y picas como 4 o 5 ajitos. Si quieres, yo lo hago con mantequilla,
pero si no, pues aceite de oliva, o sea, como quiera, porque con la mantequilla te queda más sabrosito, ¿no? Sí. Entonces, si lo vas a hacer con mantequilla, le pones una cucharadita de mantequilla, o mitad y mitad, un fisquito de mantequilla y un poquito de aceite de oliva. Ujú. Entonces picas esos ajitos y los pones a dorar. Una vez estén los ajitos dorados, echas un fisquito de nuez moscada, un toquito de nuez moscada y un toquito de pimienta, Sí. y pones esas setas a cocinar Ujú. a fuego fuerte, o sea, le vas dando unas vueltitas. Entonces ya cuando empieza a soltar el juguito, porque la seta lo que tiene es eso, que te suelta juguito, le bajas el fuego y las tapas con una tapita de estos de los calderos que tengas en casa. Sí. Le tapas la sartén y le vas dando vuelta otra vez con la cucharita o tenedor de madera. Ujú. Entonces, cuando tú veas que ya están bobas, como digo yo, o sea, que no están tiesitas, sino que te quedan brillantitas y muy flojitas, entonces coge 3 o 4 huevos, según sea la familia, Ujú. 3 o 4 huevos los bates como para tortilla, le añades un fisquito de sal, porque las setas no tienen sal, y entonces se lo esparces por encima a las setas. Sí. Y los revuelves, le das unas vueltas, pero que no quede como No. una tortilla a la francesa, Sí, ya. Sí, no. sino que quede como cuajadita, Sí, exacto, ¿sabes? sí. Ujú. No que quede crudo los huevos, pero que Pero quede sí. cuajadita. Ujú. Exacto, porque lo que tiene esto es que según pasa el tiempo, si tardas un cuarto de hora o 10 minutitos en comer, el huevo se va cuajando, como está caliente se va cuajando y Ujú. queda eso y no se trata de que quede como una tortilla. Bueno, se queda rizadita, como dices tú. Exacto. Y entonces ya tienes Sí. el segundo plato, que puedes Muy bien. acompañar eso con una tostadita de pan Ujú. o sea, con cualquier cosita. Sí. Pues ya tienes el segundo plato, que es más ligerito Ujú. y es más suave y no es cosas así muy fuertes, ¿no? Muy bien. Y bueno, eso mismo, las setas mismas, Sí. es otra cosa que puedes, si te gusta la pasta, los espaguetis. Entonces, esto es otro plato, o sea, lo mismo, pero Aprovechando las setas. Ujú. exactamente. Le añades, o sea, guisas unos espaguetis con agua y sal, como siempre, y un poquito de aceite, y cuando estén los espaguetis a punto de al dente, como dicen los italianos, los pones a escurrir y coges un puñado de esos espaguetis y los metes dentro de las setas, y ya no le añadas tanto huevo, sino por ejemplo 2 huevitos, que queden eso que no queden duros, sino muy cuajaditos, y tienes un plato riquísimo con las setas y los espaguetis. Bueno, pues fíjense ustedes la propuesta que nos hace la amiga Lali González Ujú. con respecto a las setas. Y después, claro, a mucha gente le provoca, como dicen en Sudamérica, me provoca. Es decir, provoca Me significa, provoca aquí sería otra cosa, pero un dulce, sí, me provoca es, me apetece, ¿no? me En esos apetece. Bueno, países, ¿no? pues para el fin de semana vamos a hacer un postre que es muy de los más sencillos, Ujú. y de piña Ah, y de gelatina. piña, muy bien. Bueno, sí, vamos a lleva una lata de nata, Ujú. una lata de piña, galletitas de las que tengamos en casa, esas galletas que tenemos para los niños, galletas María o de la que sea, y paquetito de gelatina de piña, Sí. ¿no? Entonces antes que nada, cogemos la piña, la abrimos, la ponemos en una coladera a escurrir. Aprovechamos ese jugo, cogemos un calderito, ponemos ese jugo de la piña en un calderito y un vaso de agua de estos que decimos que tengo yo, el de nocilla, el Sí. clásico vasito de agua de nocilla. Ujú. O sea, lo llenamos de agua y lo ponemos en el caldero junto con el zumo del juguito de piña, ¿no? Entonces lo ponemos a hervir, cuando hierva le bajamos el fuego y cogemos el sobrito ese de gelatina, Ujú. gelatina de piña, y lo metemos dentro y lo disolvemos con ¿cómo se llama? Una cucharita. Una cucharita, sí. Exactamente, lo disolvemos todo muy bien, o sea que quede completamente transparente, y lo ponemos a enfriar. Una vez que esté frío, empezará a cuajar, pero no estará cuajado del todo, y lo ponemos en la nevera. Entonces ya cogemos
la nata la latita de nata, Ujú. la batimos, o sea, la ponemos en otra ondilla y ponemos la misma latita, la ponemos de leche Sí. y lo batimos todos que quede muy cremosita. Ujú. El azúcar le puedes poner ya, la gelatina tiene el azúcar, ¿no? Si tú quieres, eres goloso y puedes comer azúcar, le añades como 2 cucharitas de azúcar a la nata con la leche. Y si no, pues no le pongas azúcar, que ya tiene, con los ingredientes ya tienen su azúcar correspondiente. Entonces, cuando tengas la nata bien cremosita, bien batida, le añades la gelatina que tenemos en la nevera, Sí. ¿no? Ujú. Y entonces, como digo yo, bates en sentido envolvente siempre y se te aumenta esa crema y entonces vas poniendo en una ondilla, vas poniendo camada de nata de esa crema, camada de galletas. Las galletas las puedes poner enteras o desmigajadas, como quieras. Sí. Camada de piña, o sea, coges la piña, la partes en trocitos y se la pones encima de la galleta y vuelves a hacer lo mismo, o sea, poniendo camadita, ¿no? Dejas una ruedita de piña para el final y entonces cuando ya no te quede más galletas, dejas una también aparte y entonces en el final del postre, pues partes la piña en 2 o 3 trocitos y la pones como adorno y las galletas si las desmenuzas y se las parten por encima como polvito. Ajá. Y lo pones en la nevera y lo tienes listo para Ay, comer. Dios mío, qué bueno es comer, Lali, qué bueno es comer. Y más si Es son un, con las recetas de la amiga Lali es un González. postre, no, esta receta es hace Sí. muchos años Ujú. que la hacía Marcianita y entonces, bueno, otro día te voy a dar otro también que es con piña y las claras batidas a punto de nieve pero con azúcar quemada. Ujú. Y son estos postres ligeritos que no son pesados Sí. y vienen muy bien. Bueno, pues nosotros desde aquí queremos mandar un fuerte abrazo a todo el colectivo de la restauración, de restaurantes, Guachinche, el Guachinche, la amiga, pues bueno, de Victoria, de Julián, y ahora en esta nueva generación con Julio y con pues también Mónica en La Matanza. Sí. O también aquí el Rincón Norteño que estuvimos con Juan Diego y con los chicos que fuimos allí, que nos dijeron, Qué vamos allá de bueno. ellos. Bueno, pues vamos. Yo también quiero mandar un saludo a Carmen, la del el guachinche de ahí, la que me compró el libro de los caballos o el caballo, no sí, sé. los caballos, Esa. subiendo la parte baja del Mocán, exacto, sí, es esa la Pues que digo yo, eso, si los está caballos. escuchando, Sí. pues dale también un saludo bastante fuerte a mamá. Bueno, pues ahí queda, y Lali, a toda la gente que se dedica a eso, al poner de comer, porque es un momento difícil, a toda esa gente nuestro ánimo para sacar adelante, para salir adelante con todo ello, porque Sí, mi niño. tenemos también que, dentro de la medida de lo posible, colaborar todos para que no se nos quede, porque si no la vida se nos va, y hay veces que te apetece. Mira, yo estuve el fin de semana cogiendo los pollitos de 7 islas, que bueno, ahora lógicamente hay mucha más gente que antes, porque lógicamente mucha más gente pide, y me alegro mucho de que le vaya bien, es decir, que las cosas van bien, algunas veces para uno, otros no tanto, pues bueno, pues te llevan las cosas a la casa y eso, y entonces, bueno, pues cuando hagan esos pollitos o compren esos pollitos, acompáñenlo con una manzanita que ahora hay, hacer una compotita de manzanita y verán qué cosa más rica, el contraste del dulzor de la manzana con los pollitos, con la carne. Muy bien, pues eso, amiga Lali, pues muchísimas gracias por la comunicación el día de hoy en este apartado de la cocina con la amiga Lali González en Tanemil, Canario. Y la gente también, yo te digo una cosa, que te llame y te diga, mira, dile a Lali que cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, que a mí me apetece comer esto, pero no sé cómo se hace o no sé o no recuerdo, pues que yo, si está en mi mano, yo puedo ayudarle. A ver si creamos un Facebook. Lali, ¿tú tienes Facebook? No, bueno, sí, el teléfono mío. Bueno, sí pues a ver si te creamos uno, si te interesa podemos crearte, a ver si hablamos de eso y también puedes atender a tu gente, tú también. Ya hablamos de eso, mi niña. Muy bien, mi niña, muchísimas gracias. Un abrazo, saludo. buena tarde para todos y para los compañeros también. Venga, muy bien, un abrazo. Saludos, mi niña. Gracias, hasta luego. Bueno. Que Dios te bendiga, Dios. Bueno. Mojo de perejil fresco, mojo verde con pimiento, que no lo dejo